chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Kairos, el tiempo de Dios es perfecto. El día de hoy tenemos un tema súper importante. Estoy con Michelle. Y yo soy Gilda. Cuéntame, Michelle, ¿qué es para ti la oración? Bueno, la oración es una forma de comunicarnos con Dios, prácticamente es conversar con Dios, así como tú y yo estamos conversando ahorita, pero con nuestro Padre Celestial. ¿Tú crees que se necesita un guión específico para dar una oración a Dios o no? No necesariamente. La palabra de Dios nos dice que no usemos vanas repeticiones, pero sí nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Entonces nos dejó unos parámetros, se puede decir, qué puntos debe tener la oración. Por ejemplo, en el Padre Nuestro nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nos enseñó hacia quién dirigir nuestra oración. Entonces nos enseñó a orar. ¿A quién debemos orar? Al Padre que está en los cielos. Después la palabra de Dios dice, santificado sea tu nombre. Entonces antes de pedirle por cualquier necesidad algo, ¿qué es santificado? Es una alabanza al Señor. Debemos alabarle, adorarle, usando nuestras palabras. No necesariamente siempre vamos a decir santificado sea tu nombre, sino podemos decir eres todopoderoso, soberano, usar con nuestras palabras, alabarle a Dios. Entonces aprendemos que debemos orar al Padre, que debemos alabar su nombre. Después dice, santificado sea su nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué pedimos? Que se haga la voluntad del Padre, porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad, que Dios, yo quiero esto, por favor dame, amén. Y no es así. Y a veces sí nos empeñamos como niños chiquitos en decir, yo quiero esto y quiero que me lo des y punto, y sin saber las consecuencias que va a pasar. Muchas de las veces no me dan lo que yo pido específicamente por protección, pero en ocasiones sí me da lo que yo pido. Es como que es la perfección de Dios que tiene con su voluntad. ¿La oración es poderosa o no? La oración tiene mucho poder. Recuerda cuando Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. Entonces ella fue y oró, pero no solamente fue una oración así simple, sino que ella lloraba. Era tanta su desesperación que el sacerdote Elí pensaba que estaba borracha, o sea, le fue y le habló. Pero no era eso, sino ella estaba orando al Señor. Y fue tan poderosa su oración que Dios decidió dar respuesta a esa oración, decidió darle un hijo. Y no solamente le dio un hijo, sino que le dio muchos hijos más después de esto. Entonces podemos ver, y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, podemos ver que la oración es demasiado poderosa. Y muchas veces no es la respuesta que nosotros queremos, muchas veces es un no, que nos quiere enseñar de pronto la paciencia, moldear nuestro carácter. Pero de pronto es un sí, Dios nos da lo que pedimos, y muchas veces de pronto te ha pasado que Dios te ha dado, tú le has pedido algo y a veces inmediatamente, pero a veces no, tenemos que esperar y quizás eso nos frustra, pero debemos de entender que la oración, Dios siempre está escuchando la oración de los justos, dice su palabra. La palabra de Dios dice que Él se deleita en la oración de los justos, que el gozo del Señor es la oración de los santos. Entonces, si nosotros caminamos en integridad, caminamos en santidad, Dios va a escuchar nuestra oración. Podemos tener esa seguridad de que Él nos escucha. Contando algo, Michu, muchas de las oraciones creemos que no pasan de techo. O sea, creemos que no le llegan al Padre lo que nosotros le pedimos. Pero las oraciones a veces pedimos mal. En este caso, pedimos por un deseo material o por un deseo que es superficial, más allá de lo espiritual. Entonces, a veces nos frustramos porque esa oración no es escuchada, pasan 10, 20, 30 años y no es escuchada y nos frustramos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué no me escuchas a mí si yo te obedezco, si yo te sirvo, si yo estoy en tu presencia? Y nos frustramos como seres humanos, pero es porque Dios está teniendo el control de esa situación y Él está haciendo su voluntad siempre y cuando nosotros le pedimos, Señor, haz tu voluntad siempre antes que la mía. Entonces ahí es cuando el Señor viene a poner ese escudo protector. Y también nos dice la palabra de Dios, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para tus deleites. Entonces muchas veces nosotros pedimos de pronto cosas materiales y no recibimos y decimos, pero Señor, si al vecino que ni siquiera va a la iglesia le has dado ese tremendo carro y yo que te sirvo no tengo, ando solo en bus.
Pero nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice, pides y no recibes porque pides para tus deleites. De pronto es una necesidad que sí debemos tener, pero Dios conoce el corazón y Dios conoce que si es que te da eso, de pronto tú te desvías o tu ego crece, porque Dios nos conoce. Entonces Dios nos quiere de pronto cuidar de esas raíces de que el enemigo quiere utilizar, como es el ego, el egocentrismo, el orgullo, la vanidad. Entonces el Señor muchas veces no nos da lo que nosotros le pedimos a nivel material, porque nos está protegiendo de esos sentimientos que nos pueden alejar de Él. Oye, Michu, yo he escuchado algunos testimonios de gente cristiana, aparentemente, que se jactan de tener muchas cosas materiales, de carros, casas, y dicen, mírame, o sea, es porque yo sirvo a Dios, yo busco de Dios, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo. ¿Y tú crees que Dios actuando en ese momento? Para esa persona que se jacte de esa manera, decir, ah, sí, yo tengo esto, y siendo cristiano aparentemente. Entonces, ¿tú crees que ahí está actuando Dios o qué parte de... ¿En qué situación está? Mira, la palabra de Dios nos dice, mando a los ricos de este mundo que no sean altivos, sino que compartan con el que no tiene. Entonces, si Dios nos ha dado riquezas en esta tierra, en este mundo, no es para que estemos presumiendo de lo que nos ha dado, sino es para que podamos ayudar al que no tiene, que podamos ser esa mano amiga. Entonces, o sea, se podría decir que es un orgullo que están mostrando, o sea, teniendo ego de pronto, porque ellos están diciendo, yo soy esto, pero no le están dando la gloria a Dios, no están utilizando de una manera adecuada de pronto sus bienes, no están ayudando al pobre, al que necesita, o de pronto sí lo hacen, pero la manera en la que presumen de tener las cosas no es la correcta. Entonces debemos también orar por esa clase de situaciones. En ocasiones Dios responde a nuestras oraciones de manera inmediata, pero también puede tardar muchos años. Por ejemplo, cuando Abraham y Sara no podían tener hijos, y Dios les promete que les va a dar un hijo, pero no les dio al siguiente año, ni después de 2, ni después de 3, ni después de 4. Pasaron muchos años, varios años, para que esa oración de ellos pudo haber sido respondida, esa promesa se cumpliera. Pero en otras ocasiones es inmediata. Por ejemplo, Ezequías, él tenía una enfermedad con la cual estaba a punto de morirse y le dijeron que se iba a morir. Pero él oró a Dios y Dios le prolongó la vida, le dio muchos años más de vida, 15 años me parece que, 15 años más de vida. Entonces hay oraciones que pueden ser respondidas de manera inmediata, como otras que debemos de esperar. Entonces debemos tener la paciencia y perseverar en la oración, no porque digamos, hoy no me respondió el Señor, ya no voy a orar porque a la final ni me escucha. O sea, no, debemos perseverar, seguir, creerle al Señor y saber que Él nos escucha, siempre y cuando seamos sus hijos, porque como estamos orando al Padre, si es que Él no es tu Padre, obviamente no te va a poder escuchar, no te va a poder responder. Entonces es la importancia de nosotros reconocer a Dios como nuestro Padre. Bueno, y algo que acotar también es que nosotros cuando oramos constantemente, porque dice en la palabra de Dios, orad sin cesar, eso quiere decir todo el tiempo, no solo en los tiempos malos, sino en los tiempos buenos. Cuando Dios actúa es cuando nosotros tenemos la convicción fiel a Él. Sí, no va a actuar en ese momento, sino va a tardar tal vez en el tiempo perfecto de Dios. No es que Él tarda porque dice Dios tarda pero no olvida. Él nunca olvida, Él siempre cae en el tiempo perfecto. Por ejemplo, si yo estoy construyendo una casa y se atraviesa un problema y yo el dinero que tenía para ponerlo en la casa lo tengo que poner en el problema que se atravesó, yo digo la casa ya quiero tenerla, ¿y por qué no se da si yo ya tenía el dinero y ya hubo el problema? Por eso Dios me está protegiendo. ¿Por qué? Porque no solo me quiere dar una casa, tal vez me quiere dar una mansión. Exacto, y no conocemos los propósitos de Dios. Dice que sus planes son mejores que nuestros planes, que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, nosotros, aunque el panorama esté oscuro, aunque no sepamos qué es lo que pueda pasar, tener esa convicción, esa certeza de que la palabra de Dios es verdadera. Y como dice en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para los que creen en Él. Entonces, estar confiados en que aún ese problema, aún esa necesidad, aún esa calamidad va a obrar para bien, porque sabemos que Él tiene el control.
y sabemos que nuestra oración está siendo escuchada por el creador del universo, por el que hizo las montañas, el cielo, los mares. O sea, no le estamos pidiendo a un político, a un rey, a un jefe, a una autoridad humana, que como humano va a fallarte, como humano puede hacer las cosas mal. Todo el mundo se queja de los presidentes, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se quejan del presidente? Porque su mirada, su confianza está en que esa persona va a cambiar la delincuencia, en que esa persona va a mejorar todo, va a venir a arreglar. Y no es así, porque es una persona humana, pecadora, entonces no va a poder cambiar nada. Y mucha gente tiene la confianza en ellos, por eso es que hay muchas peleas entre los políticos, es que este no hace nada, porque su confianza estaba puesta en que esa persona iba a hacer algo, iba a mejorar. Pero nuestra confianza, cuando está puesta en Dios, nosotros miramos hacia Él, miramos hacia que Él tiene planes mejores para nosotros, y de pronto no en esta vida material o en nuestra salud, sino que Él nos promete dar cosas espirituales, dones espirituales, nos promete una vida eterna, nos promete la paz, que eso, como hablábamos anteriormente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagínate, una persona puede tener todo el dinero del mundo, ser el más rico, pero no tiene paz porque cada momento está intranquilo. ¿Qué horas me vienen a robar? ¿Qué horas me llevan a la cárcel? Y está intranquilo. Entonces la palabra de Dios dice: mejor es lo poco que tiene el pobre que las muchas riquezas de las personas injustas. Entonces, tengamos esa paz, esa tranquilidad de saber que Él escucha nuestras oraciones. En la oración también podemos mencionar que nos permite tener paciencia, porque a veces oramos y no se da, y el tiempo pasa y seguimos orando, y al momento que se da la respuesta a la oración, a veces nos olvidamos: ay, cierto, lloré por eso. Pasaron 10 años y digo: lloré porque quería tener eso y Dios me lo dio. Esto no quiere decir que los cristianos tenemos que vivir en necesidad, no. Sí, Dios nos va a bendecir en abundancia, pero también confiando en que el dinero debemos también distribuirlo de mejor manera. No solo oro y no trabajo para tener mis cosas, también oro y trabajo para poder tener las cosas. Esto no quiere decir que las personas de la calle o que no tienen nada son cristianos aparentemente y dicen: no, pero Dios no me bendice, no me da nada, yo quiero esto, yo quiero este otro. Pero tal vez es un proceso que tienen que pasar para Dios bendecirles, pero también tiene que ir a la mano con las obras que ellos hacen. Por ejemplo, trabajar y ahorrar, y así sucesivamente. Sí, en el libro de Proverbios nos habla mucho justamente de esto del trabajo, de la diligencia. Nosotros, como hijos de Dios, todos debemos ser personas diligentes, que trabajan, que se esfuerzan, debemos ser buenos mayordomos, porque como en la parábola de los talentos, Dios te dio a ti 2 talentos, a otro le dio 5, a otro le dio 1. El que tenía 5 talentos, ¿qué hizo? Multiplicó esos 5, trabajó, y cuando vino el amo le dijo: tenga, aquí está, le dupliqué. Igual el que tuvo 2, pero el que tuvo 1 talento, ¿qué hizo? Fue y lo escondió. Y el amo entonces le dijo: siervo malvado, o sea, malvado, ¿por qué hiciste eso? Pudiste haber puesto en el banco, que por lo menos ahí te dan intereses. Entonces, así mismo, Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno nos ha dado conforme nuestras capacidades, nos ha dado talentos, dones, que podemos utilizarlos. Pero mucha gente se queda de pronto en como este siervo que fue y lo enterró porque tuvo miedo. Entonces, como que las personas dicen: no, tengo miedo y no voy a hacer tal o cual cosa. Pero Dios no aprueba eso, porque Dios aprueba que seamos diligentes, esforzados, que trabajemos por lo que necesitamos. Entonces, nosotros debemos hacer eso, porque ¿de qué sirve solo orar, como dice? ¿De qué sirve? Yo veo a una persona en necesidad y le digo: uy, pobrecita, voy a orar por ti, pero no le ayudo, no le doy dinero, no le doy comida. ¿De qué sirve? Entonces, si nosotros queremos algo, tenemos que orar, pero también trabajar, porque Dios nos puede bendecir a través del trabajo. De pronto le podemos decir: Señor, danos sabiduría para saber cómo hacer este proyecto, cómo encaminarme. O sea, que Dios nos dé las herramientas necesarias para cumplir el propósito. Otro punto también de la oración es orar por la salud. No sé si te ha pasado, bueno, yo tengo una amiga que estaba orando para que su hermano que tenía cáncer no muera. Y ella, de hecho, se apartó de la iglesia, se apartó de todo y volvió.
pero volvió como que con un interés. Era que oraba para que el hermano se curara. Y ella oraba todos los días. Dice que empezó una comunión con Dios por necesidad, en ese momento de sanación del hermano. Entonces oraba todo el tiempo y a la final el hermano murió. Y ella se decepcionó de Dios, decía, ¿por qué? Si yo oraba, yo hice esto, yo ayuné. Pero después de un tiempo, ella tomó que es verdad, o sea, tuvo que morir el hermano, no lo curó, pero se sanó ella, se sanó de todo lo negativo que tenía en el mundo, de todo lo que le apartaba de Dios y empezó a tener una relación con Dios. El hermano ya está en los cielos porque era un buen cristiano, pero a la final no fue sanar el objetivo, no le sanó, pero se sanó ella a nivel espiritual y entendió que oraba también por ella, en esa comunión que permitió tener con el Señor a través de la oración. A veces el objetivo del Señor no es solo sanarte, sino que tú te sanes de manera espiritual. Tal vez es quitarte ya la vida porque va a pasar algo más allá. O tal vez te quiere sanar y dejar para un propósito, un proyecto que tiene contigo. Entonces los planes de Dios son perfectos. Exacto. O sea, no entendemos, es un misterio. Tenemos esa seguridad, esa confianza en que Dios nos escucha, Dios nos da las herramientas para poder acercarnos a Él de una u otra forma. Porque el objetivo de este caminar cristiano es poder llegar a la estatura del varón perfecto, ser como Cristo. Y no es que eso va a suceder de la noche a la mañana, porque estamos en un mundo caído que nos insta al pecado en cada momento, en cada ocasión. Pero ahí es la perseverancia de los santos, el estar en comunión constante con Dios, orando en todo tiempo, en todo lugar, levantando manos santas, dice su palabra. No necesariamente necesitamos estar todo el día encerrados en un cuarto de rodillas orando, no. Mientras conducimos, mientras vamos camino al trabajo, mientras tenemos que tomar una decisión importante como Nehemías, cuando estuvo delante del rey, dice, y yo oré y el Señor me dio sabiduría. Entonces, no es que Nehemías ese ratito dijo al rey, espérate, voy a orar y vengo, sino que en su mente, en ese momento, orar. Y así es como nosotros debemos tener esa intimidad, esa comunión en cada momento, cada lugar. En lugar de estar teniendo pensamientos negativos quizás o maquinando cosas que no debemos, estar orando, tener esa comunión con el Padre. Así que chicos, queremos animarles a que no dejen de orar, no dejen de perseverar. A veces el silencio de Dios nos permite seguir confiando en sus planes, en sus propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros, porque son perfectos. Y recuerden que en la palabra del Señor tenemos el modelo de la oración que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dejó para nosotros tener una guía. Quizás no usando la vana palabrería, diciendo todos los días lo mismo, Padre, nuestro Padre, sino utilizarlo como una guía, saber cómo debemos orar al Padre, por qué pedirle. Imagínense, aquí en el Padre Nuestro nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, cada día debemos orar por el pan. O sea, no decir, Señor, hoy oro y digo, Señor, dame el pan para toda la semana, para todo el mes, sino... Oro por un quintal de arroz para todo el mes. mes. No, por eso dice en la palabra del Señor que para Él todas las días, todas las cosas son hechas nuevas. Se renuevan cada día, dice en la palabra del Señor. Su misericordia. Se renueva cada mañana. Entonces nosotros podemos ver, bueno, gracias a Dios no nos ha faltado el pan, el alimento, pero nosotros debemos pedírselo al Padre, así nos lo enseña. Danos hoy el pan de cada día, que nos perdone. Imagínense, nos enseña en la oración a pedir perdón, que Él nos perdone así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, qué importante es nosotros saber perdonar a aquel que nos ha ofendido, que nos ha hecho un agravio, porque si no el Señor tampoco nos va a perdonar, dice su palabra. Entonces, la importancia de nosotros dar ese perdón y que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, porque a veces nosotros decimos, Señor, si es que he pecado, o sea, de repente por ahí pequé, y no es así, porque siempre pecamos. Todo el tiempo pecamos. Exactamente. Seas o no seas cristiano, pecamos. Pecamos con palabras, con pensamientos, Exacto. con acciones. Entonces, cuando yo he escuchado oraciones que dicen, Señor, si es que he pecado, perdóname. Y no es así, hemos pecado. Obvio. Hay pecados, como dicen, de omisión y de comisión. Como si tú cometes algo, es un pecado, no, tú mientes, ya cometiste ese pecado. Pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo sé hacer algo bueno, ayudar a alguien,
y no lo he hecho, también he pecado. Entonces no podemos eximirnos y decir, no, es que hoy creo que no pequé, creo que hoy hice todo bien y no pequé, pero no es así. Entonces debemos rendirnos al Señor, pedirle perdón todos los días en nuestras oraciones, y una parte también muy importante que dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Entonces, pedirle a Dios que no nos deje caer en esa tentación que quizás el enemigo ya preparó de antemano y ya estaba listito. Es que Él está trabajando constantemente en hacernos caer. Ajá, y a veces, de pronto porque no oraste, te debilitaste y caes. Porque suele pasar. Pero estás en oración, estás fortalecido. Pero si no, puedes caer. Y Él está acechando hasta que tú caigas, tú desvanezcas, o sea, falles. Pero entonces la oración constante del Señor nos permite tener esa comunión. Exacto, nos da esa cobertura, porque dice, no nos dejes caer en tentación. Entonces nosotros, al pedirle al Señor que no nos deje caer en esa tentación, Dios nos va a librar de esa tentación, porque se lo hemos pedido y sabemos que Él nos escucha. Y líbranos de todo mal. Salimos de aquí, nosotros no sabemos de qué males estamos expuestos, accidentes, robos, enfermedades, muchas cosas pueden pasar. Pero el Señor nos enseña a pedir que nos la protección, que nos libre de cualquier mal. Entonces les animamos, queridos amigos, queridos hermanos, a que siempre estemos orando, pidiéndole al Señor sus dones espirituales, no solamente cosas materiales para este mundo, sino pidámosle la llenura del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, cosas espirituales que nos fortalezcan, que debiliten nuestra carne y fortalezcan nuestro espíritu. Así es. Eso es todo, queridos amigos, del tema del día de hoy de la oración. Suscríbanse a nuestro canal Kairos, el tiempo de Dios es perfecto. Yo soy Gilda y Michelle. ¡Bendiciones!